Buenos días. Eh, en primer lugar, bueno, junto con saludarlos a todos, quiero agradecer especialmente, a muchos tengo que agradecer, pero especialmente a Jorge por haberme invitado a este simposio. O sea, tuvo confianza en mí. Espero que sea así. Eh, bien, vamos a hablar de las turberas y sigamos adelante, ¿no? Porque eso ya se sabe. Yo quería decir, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de turbera? Entonces pensando en la vegetación, y ahí vemos, por ejemplo, las turberas son unidades de paisaje, como lo que vemos aquí. Por ejemplo, distintos tipos de bosque, distintos tipos de matorral, marismas, estos pantanos salobres, y praderas. Ahora, los que están con amarillo son nativos, los que están con rojo son secundarios, producto de la acción humana. Y hay esas unidades de paisaje, la siguiente por favor, se llaman formaciones vegetales, y entonces las turberas son formaciones vegetales. Ahí está el que habla cuando era potrillo, enseñando las plantas de una turbera vulpineada. Así. Ahí tenemos, por ejemplo, bosques de lenga y la turbera esfagnosa. Detrás hay otra más. Se puede ver que el paisaje es naturalmente diversificado. O sea, uno distingue cosas, es discreto. ¿Ya? La siguiente. Por supuesto, el hombre también ayuda y con mucha eficacia. ¿Ya? Aquí tenemos en Puyehue eh, todo un bosque de olivillo a orillas del lago que estaba en toda lo que estamos viendo. Ahora que el pedacito que se muestran, y en su lugar hay matorrales de quila, porque fue cortado. Y abajo entonces colocaron animales y se formó una pradera. El hombre muchas veces piensa solo en sacar provecho, no piensa en lo que va a resultar, ¿ya? Pero estos son las unidades de paisaje que llamamos entonces formaciones vegetales. Y es mejor referirse a eso cuando uno habla de turberas y no a ecosistemas, ¿ya? Voy a explicar más adelante por qué. Y es muy fácil entender el paisaje así. Por ejemplo, en la región de los ríos, funciona también para la de los lagos, basta con esas formaciones vegetales: bosques, matorrales, praderas, dunas, turberas, estepas, pantanos, acuáticas y marismas. O sea, así es muy fácil entender el paisaje, son esa cosa, o es o no es. La siguiente. Pero, y aquí se complica, las formaciones tienen subunidades, porque no es lo mismo un bosque de tepú, un tepual. Gracias, Gisela, por pasarme la foto. Eh, por ejemplo, bosque de coigüe, bosque de lenga, bosque de alerce en el medio, por supuesto, y bosque de pegüén. O sea, son todos pertenecientes a la formación bosque, pero hay distintos tipos de bosque. Las formaciones se distinguen por las eh, formas de vida, o sea, por lo que se llama, o son árboles, o son arbustos, o son praderas. En cambio, los nombres ya detallados que están aquí, todos esos bosques tienen nombres científicos que se usan en lo que se llama, que una ciencia muy amable, pero muy poco conocida todavía, especialmente en Chile, la fitosociología, ¿ya? Es una ciencia que no le tiene mucho gusto, pero ayuda a hacer esta definición. La siguiente, por favor. ¿Qué son las turberas? Por favor, ustedes pueden leer, no es necesario que yo lo lea. Lo importante es que en Chile hay tres tipos generales, por favor, de turberas: esfagnosas, pulvinadas
y bofedales. Vamos a hablar un poco más de ello. La siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos los bofedales altiplánicos. Si ustedes se fijan donde están pastando las llamas, o vicuñas, no sé lo que son, pero uno puede ver, ¿ya?, que corre agua muy cerca, pero también ve que los cojines son muy delgados, o sea, no tienen turba abajo. Por lo tanto, a mí principalmente me cuesta un poco hablar de turberas, ¿no? Pero alguien le puso el nombre de turbera y hay que aceptarlas como tal. Sin embargo, nosotros vamos a ir a las otras turberas. La siguiente. La turbera esfagnosa, conocida de todos y que es la más común, pero, y aquí es lo más importante, las turberas esfagnosas son cosmopolitas. Se presentan en todo el mundo, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y lo que es más terrible, con la misma especie dominante, el musgo de color rojo, que es Sphagnum magellanico, ¿ya?, en todo el mundo. La siguiente, por favor. Y por último vienen las turberas regalonas, que son las turberas pulvinadas, y pueden ver ahí el detalle. Arriba una turbera en la cordillera de San Pedro, ahí mismo por donde fueron destruidas algunas para poner un parque eólico. En el medio se ve el detalle, lo importante que es que las plantas tienen un enanismo, o sea, son muy pequeñas, eso es muy típico de las turberas, y forman cojines. Ahí ustedes pueden ver los cojines muy densos de Donatia fascicularis, no tiene nombre común, y se puede ver que está florida. La siguiente, pues. Aquí podemos ver que quiero referirme a la distribución. Los bofedales andinos se han descrito desde Osorno hasta el extremo norte del país y siguen hasta el trópico Ecuador, más arriba, ¿ya?, donde sigue la cordillera. En cambio, las turberas espagnosas se presentan desde abajo, desde Magallanes, ¿ya?, y hasta aproximadamente la región de Valdivia. Las turberas, las últimas turberas, las regalonas, se presentan acá abajo en la tundra magallánica, las turberas pulvinadas, que están indicadas con negro ahí. En esas islas, se fijan, son todas las islas expuestas al Pacífico. Por supuesto, aparecen relictos hacia arriba. Ellas son abundantes allá abajo, pero subiendo al norte, avanzan por la cordillera de la costa y se presentan entonces en lugares muy específicos, como es Cordillera Pelada en el Parque Alerce Costero. Ahora último se estudiaron también las que están en el Parque Nacional Nahuelbuta, que sería el límite norte de esta turbera pulvinada. La siguiente. Nuevamente no quiero leer, ustedes saben. Entonces, más o menos una definición de lo que son. Lo importante es el enanismo, son subarbustos y caméfitos, o sea, plantas pequeñas que no crecen más de 50 centímetros, carecen de suelo, eso es muy importante, las turberas no tienen suelo, tienen turba, o sea, viven sobre sus propios cadáveres, ¿ya? Y la falta de nitrógeno hace que allí crezcan plantas carnívoras. Son muy modestas nuestras plantas carnívoras, pequeñitas, pero son carnívoras, algo es algo. La siguiente. Esto es una turbera de Donatia, una turbera pulvinada, y pueden ver los distintos tipos de plantas que existen ahí. Por ejemplo, si comenzamos por acá, exactamente, Donatia fascicularis, una planta como fascículo, ¿ya? Y se pegan unos con otros, ¿ya? Luego sigue al lado Drosera uniflora, que es carnívora, y ustedes pueden ver de que ella es una planta que está en la superficie solamente, pero hacia abajo solamente va la raíz. ¿Ya? Al lado Tapeina magellanica, también que es parecida a Donatia fascicularis.
Pero acá, por ejemplo, la siguiente, Gaulteria pumila, esa es un subarbusto, es una chauga muy pequeña, ¿ya? Y sigue más allá la última, por favor. Ah, no, Orióbulos obtusángulos teníamos antes, ahí, Orióbulos obtusángulos, y ahora Gaimarte australis. Y todo ese tipo, esa variedad de formas de vida, de plantas, pueden crecer ahí. Hay bastantes en todo caso. Aquí se puede ver, les muestro alguna con los nombres. La peina magellanica es un pequeño lirio, un par de centímetros. La Donatia fascicularis, Notophagos antártica, el ñirre, que crece en otras partes, pero como arbusto o como árbol incluso en los ñaves. Pero esa es la estructura. Gaimarga, y ahí está la mirteola, es una mirtácea que tiene frutos comestibles. Se llama daudapo o guaurapo. Está siguiendo. Aquí otra más. Ahí les presento a Drosera uniflora, rocío de sol, muy bonita. Críbeles australes allá. Al lado se puede ver Notophagos antártica, que en las turberas pulvinadas nunca crece más, son siempre hasta ahí nomás. Y acá, Astelia pumila, una planta que tiene espinas, pero flores blancas muy bonitas. La siguiente, doctor. Una cosa muy interesante es el helecho que está al lado acá, que es el helecho alambre, que solo crece en turberas y en turberas de pulvinadas. Es un Chifea fistulosa. Este helecho es bastante raro y se presenta aquí en Chile solamente allí. Y es una de las plantas endémicas que tenemos. Y allá, bueno, nuevamente la Drosera uniflora. La siguiente. Ahí está la diferencia entre turberas esfagnosas y pulvinadas. ¿Ya? Dominan musgo, o sea, Sphagnum magellanicum. En cambio, las pulvinadas dominan angiospermas, es decir, plantas con flores. El espesor de la turba es profunda, más delgada. La distribución cosmopolita, ya lo dije, las otras en el hemisferio sur solamente. Altitudes bajas, la esfagnosa, pero la pulvinada en lugares altos. La consistencia, los que han estado en terreno sobre ella se ve muy bien. Uno puede caminar sobre la turbera pulvinada, pero es más difícil tratar de caminar en una turbera esfagno, porque se hunde fácilmente. El agua en la esfagnosa es agua edáfica, o sea, es agua que viene, que se acumuló ahí y ahí aprovecha de formarse la turbera. En cambio, las pulvinadas son ombrotróficas. Ellas se alimentan de la lluvia, del agua de lluvia que ellas mismas atrapan, ¿no? O sea, es una cosa muy importante. Crecen generalmente en pendientes, donde hay que retener el agua en contra de la fuerza de gravedad. El sustrato generalmente en profundidad es pedregoso porque está cerca de lugares donde hay ripe en esteros, mientras que las pulvinadas tienen roca, ya roca continua. No son términos, por favor, muy geológicos, pero sirven para entenderlo. El agua retenida la retiene el musgo pompón, y entre las otras plantas, las pulvinadas, la capilaridad entre las plantas se ubica. En depresiones, en laderas inclinadas. Pasemos a la siguiente. Sí, aquí les ruego que disculpen por esto, pero esto salió recién, está recién cocinado. Fue realizado en la cordillera de Nahuelbuta, un trabajo que está publicado, no debería haber presentado esto porque todavía no está definitivo, pero como somos los autores, espero que se pueda, ¿ya? Y allá está la ubicación que tienen, tan justo en el límite entre, en el Parque Nahuelbuta, en el límite entre la región de Biobío y la región de la Araucanía. Espero que Marcelo, si me está escuchando,
Ahí estamos. Vamos a enviarte en cuanto aparezca, ¿ya? Es bien interesante lo que se encontró allí. Lo vamos a ver rápidamente. Este es el límite norte. Ahí pueden ver ustedes, nuevamente, insisto, prefiero que lean ustedes. Lo que quiero destacar ahí se ve lo señalado con la A, es una turbera pulvinada. El problema, muchos me pueden decir, pero es que esa no es una turbera pulvinada. Es muy pequeña, tiene plantas pequeñitas, así que es como formar una pradera en miniatura, ¿no? Y pueden así convivir muchos tipos de turbera. Sigamos adelante. Estas fueron las nuevas asociaciones vegetales que se encontraron en el lugar, ¿ya? O sea, una turbera de Donatia, hay turbera de Sphagnum, o sea, una turbera spagnosa, hay abajo una turbera con Oreóbulos, la de allá del otro lado, Gabuteria oreoboletum, el Oreóbulo no lo vimos, pero más adelante lo vamos a volver a ver, y la de acá, Bacarido festucetum, hay un pasto, se fijan, generalmente estas son medias como ecotonales entre la turbera misma y el bosque. Entonces, pero son turbosas, así que igual se considera. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, la cantidad de censos que se hicieron en cada lugar están puestos en esa línea blanca que está al medio, ¿ya? Y los colores separan los censos por las distintas comunidades que encontramos. La siguiente, por favor. Aquí esto indica muy bien y ve que estas asociaciones vegetales que se encontraron, arriba están los significados de las abreviaturas, y se puede ver que ellas tienen requerimientos muy diferentes. La línea horizontal, el eje horizontal, indica materia orgánica. El eje, me van a preguntar cómo se hace, el eje vertical indica mayor cantidad de agua hacia abajo, y el otro de derecha a izquierda, aumenta la materia orgánica. Uno puede determinar eso porque hay especies que tienen, que es obvio que yo la veo en el agua sumergida, o mientras que las veo en lugares siempre secos. Entonces uno puede hacer estos análisis y es muy bonito porque, claro, los extremos se conocen, pero las especies del medio no se conocían. Al ser puesta ahí uno puede ver las condiciones que necesitan para crecer. La siguiente. Lo que aquí aprovechamos de hacer, porque ya teníamos censos, trabajos de todas las turberas, por lo menos desde Magallanes hasta Cordillera Pelada, hasta Nahuel Buta incluso ya. Entonces, arriba están, veamos primero, los lugares, están Chiloé, Nahuel Buta, Aysén, Magallanes y Cordillera Pelada, que es el Parque Alerce Costero por la Unión. Y mientras que las letras E, que están al final de la sigla, representan turberas spagnosas, las G, ¿no es cierto?, que están arriba, sí, y las P, que están abajo, las pulvinadas, ¿ya? Entonces uno puede ver cómo ambos grupos de turberas se separan muy bien, ¿ya?, en este análisis, pero si se fijan un poco más en los conglomerados que se forman arriba, por ejemplo, el Spagnosa, eso, son mucho más grandes. Si uno baja, ¿ya?, ahí son mucho más pequeños. Eso significa que cuando son más pequeños son más homogéneos, mientras que cuando están lejos son más distintos entre ellos. Por lo tanto, la turbera spagnosa tiene una variación muy grande. Las turberas pulvinadas
No. La siguiente. No, aquí muy simple, no. Yo creo que no vale la pena, pasemos. Es otra diferencia más que quería mostrar. Pero aquí hay una comparación entre florística, entre las turberas pulvinadas y espagnosas en la cordillera pelada. Tenemos el número de censo, eso no tiene mucha importancia, pero vean las especies ahí. La espagnosa tiene mucho más que las pulvinadas. O sea, las pulvinadas siempre tienen muy pocas especies, ¿ya? Luego, abajo tenemos las especies principales de las pulvinadas y las especies principales de las espagnosas. Las X indican cuál es más abundante, ¿ya? Eso es. Como se puede ver, hay algunas especies que las diferencian claramente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el drenaje cuando se construyó este parque eólico en Chiloé, y entonces se puede ver al hacer camino, prácticamente uno rompe la turbera, estas son turberas pulvinadas, y entonces son prácticamente lo que hace un canal de drenaje, ¿no? Cuando hace un camino. La siguiente, por favor. Y esta comparación fue hecha en la Cordillera Pelada, en el Parque Alerce Costero, por la Unión, y se puede ver que cuando uno toma una turbera de Donatia arriba y una turbera de Pompón, o sea, esfagnosa y pulvinada la de acá, se pueden ver las diferencias. El de Pompón es mucho, no, la de Donatia es mucho más ácida, ¿ya? El contenido hídrico es menor que la turbera de Fagnum. La materia seca es mayor que la turbera de Fagnum. La turbera de Fagnum en realidad tiene muy poca materia seca. La materia orgánica también se puede ver, es mucho mayor que en la turbera de Pompón de Fagnum, porque se ve que la ceniza también es muy diferente. O sea, esto nos indica las condiciones distintas de ambas turberas. Luego está abajo un experimento que se hicieron y comparamos en una determinada cantidad fija, un volumen fijo, y se comparó. Ahí se puede ver el contenido hídrico de del puro cojín, ¿ya? El contenido hídrico, esto fue en situ primero, en el lugar. Se puede ver contenido hídrico en la planta, peso seco, ¿ya? Materia orgánica, para comparar con Donatia y Pompón, y ceniza, ¿ya? Entonces uno puede ver las diferencias. Donatia tiene mucho más ceniza, la pulvinada, ¿ya? Pero tiene menos agua que la de Pompón. Ahora, esto de abajo se hizo en laboratorio, lo último, y se puede ver lo mismo de arriba. El volumen es el mismo, pero el agua retenida, lo que hicimos ahí fue colocar estos cojines, echarles harta agua hasta que dejaba de escurrir, y luego se esperaba hasta que el agua sola fuera corriendo más, ¿ya? Y entonces el agua que era incapaz de retener. Y pueden ver ustedes que el Pompón retiene mucho menos agua que lo que retiene la turbera de Donatia. El espacio sin agua también en el Pompón es muy abundante, o sea, hay espacios con aire, mucho, mientras que el espacio sin agua es muy pequeño en la pulvinada. Y el peso seco se puede ver abajo también. Peso seco es mucho mayor en la turbera pulvinada. La siguiente. Aquí está el esfagnum, creo que esto es muy conocida esa foto, y se puede ver entonces cómo la estructura que tiene unas células, los más grandes, esos toneles que se ven ahí, que se ven vacíos, porque son células muertas. Esos toneles se pueden ver abajo, por favor, al otro lado, aquí. Ahí los podemos ver, esos toneles en un microscopio electrónico, y se puede ver que esos puntos negros, más negros, ¿ya? Son los
poros que tienen los hidrocitos. O sea, ahora si me muestras acá el microscopio óptico, ahí mismo, ahí, no, más acá, más abajo, ahí, no, al otro. Esa hilera de células, ahí se pueden ver más claros estos poros. Por ahí entra el agua y el sphagnum retiene el agua ahí, pero no tiene cómo retenerla. Sencillamente se va, cuando se comienza a secar, comienza a perder agua sencillamente, porque sale por evaporación, el agua se va. La siguiente. Ya. Bueno, ya lo otro, ya lo he explicado, que no es lo mismo en las turberas pulvinadas, el agua queda retenida con fuerza de capilaridad, ¿ya? Y esa retiene tiene mucha más fuerza que el agua que está almacenada en esas células muertas, ¿ya? El, el segundo autor de la publicación anterior, Jorge Valenzuela, me preguntó, oye, dicen que hay relaciones entre las turberas pulvinadas de Chile y que las mismas están en Nueva Zelanda. Eso es efectivo. Así que yo les mandé un par de trabajos y me dijo, no, eso ya lo conocía, quiero uno nuevo. Y rebusqué, ¿ya? Tengo bastante literatura para eso, resúmenes que hacíamos antes de literatura. Y entonces, eso fue, logré agregar 2 trabajos más, pero son de 2 autores, Godley y Barley, y no hay más, y los 2 son neozelandeses. Claro, los primeros trabajaron con algunos sudamericanos también, pero Godley trabajó solo, y esos son los únicos que han hecho trabajos comparativos de estos 2 tipos pulvinados en Nueva Zelanda y en Chile. Así que aquí podemos ver, se supone por un lado, incluso es posible que haya transporte a través del océano. Vean por favor que es bastante grande, la siguiente por favor. Pero también se cree que a lo mejor corresponde al continente Gondwana, donde todos estos continentes estaban unidos, se ven ahí, y que se fueron separando. Y si estaban unidos, por supuesto, iban a quedar especies parecidas en Nueva Zelanda y el extremo sur de Sudamérica. Así que aquí se puede ver de estos trabajos lo que existe, por ejemplo, géneros iguales, pero con especies vicariantes. Significa que cumplen la misma función y se ubican en los mismos lugares. En Chile, Oreobolus obtusangulus, en Nueva Zelanda, Oreobolus pectinatus. Y así se puede ver, por ejemplo, Donatia fascicularis más abajo, ahí es Donatia novae zelandiae, pero son exactamente iguales, dominante igual, ¿ya? Pero se llaman especies vicariantes. Luego, por el océano, todas esas especies que tenemos ahí son comunes, pero son comunes entre Chile y Nueva Zelanda, pero son especies transportadas por el mar, porque se presentan en zonas costeras. Por favor, arriba ya muestro un trabajo, el Pacífico como agente diseminante en el litoral chileno. Fue un estudio que hicimos hace muchos años ya, pero que ni pensaba en las turberas pulvinadas todavía, pero demostramos que habían muchas especies de plantas, no tanto de turbera, pero sí muchas especies semillas que aparecían de plantas que crecían en Nueva Zelanda y que crecían en Chile. O sea, el transporte por mar parece que es bastante importante. Lo que Halliday, un libro muy interesante, Otros Mundos, dice, que se leyó el año pasado, es un trabajo muy interesante y él dice que a lo mejor a estos balseros
o sea, plantas que fueron capaces de viajar de un lugar a otro, no le hemos no le hemos dado mucha importancia, pero dice que ese ha sido un método permanente de distribución de plantas en el mundo. La siguiente. Por último, la importancia de las turberas pulvinadas. ¿Se lee bien o no? Está muy chico. No es necesario leerlas, ¿no es cierto? Sí. Pero voy a leer. Solo se presentan en Chile, Argentina y Nueva Zelanda. Es decir, son únicas en el mundo, ¿no? Lo anterior es evidencia de la teoría de Wegener sobre la deriva de los continentes. Las especies vegetales son endémicas o por lo menos nativas. Muchas de ellas son especies vicariantes con las de Nueva Zelanda, es lo que ya expliqué. Sus cojines son compactos, duros y transitables, y muchas veces han permitido la sobrevivencia de muchos náufragos en el sur de Chile. No sé si han escuchado, si tienen ocasión de leer esta historia del náufrago de la Bayer. Hay una isla en el sur de Chile que se llama Bayer, y prácticamente son un cojín. Toda la isla es un cojín de turbera volvinada, y como son duras, ahí podrían sobrevivir. Hay varios casos. Bueno, las principales especies de ellos, Donatia fructiferae, es una planta con hojas suculentas. Las donatias tienen hojas suculentas, lo cual es muy raro, pero porque hojas suculentas, o sea, carnosas, son los cactus de lugares secos, pero aquí hay una sequía fisiológica por la falta de nitrógeno, pero principalmente, y por la dificultad para absorber el agua. La falta de nitrógeno hace también que crezcan estas plantas carnívoras, como Drosera uniflora. Son capaces de retener agua por capilaridad en cojines, en sus mismos cojines. Lo anterior es muy útil para almacenar agua de lluvia contra la gravedad. Son muy desconocidas y por ello pueden ser destruidas al suponer que son solo los restos del bosque que fue destruido, como sucedió en el parque eólico. Dijeron, no, si aquí aquí hubo bosque antes y sencillamente se pueden hacer, y no es así. O sea, son plantas nativas y únicas, ¿ya? Endémicas incluso. Por todo lo anterior, bueno, es de suma urgencia proteger estas turberas. Eso quería plantear.